¿Qué responde la ministra Mónica Rubio? Además, economista, ella sabe mucho de finanzas y algo pues tendrá que decir frente a la ironía de Aníbal Quiroga. El Poder Ejecutivo fue por lana y salió trasquilado. ¿Cómo está? Buenas noches, ministra Rubio. Bienvenida al programa. ¿Qué le ha parecido este fallo del TC para empezar? Bueno, yo creo que lo que es más importante destacar aquí es justamente las declaraciones de Miguel Castilla, ¿no? Aquí hay una situación macroeconómica que al país le ha costado 20 años efectivamente, no sería un forado de 7.500 millones de soles, 2% del producto, ¿no? Un arriesgar el grado de inversión del Perú. Yo creo que ningún peruano, ¿no?, sabiendo lo que nos ha costado eso como país, quiere llegar a esa situación. Entonces, pero yo creo que se le tiene que aumentar a los jueces. Se le tiene que aumentar a los jueces, se le va a aumentar a los jueces. La ley de fortalecimiento del Poder Judicial plantea justamente eso, un aumento responsable, no gradual, ¿no?, en 3 pasos, empieza este diciembre, ¿no?, pero los siguientes aumentos están sujetos también a metas, ¿no? Y yo creo que eso también es importante. Un aumento de salarios contra metas, ¿no?, metas de fortalecimiento precisamente. A Velázquez Quezquén le preocupa que frente a una sentencia del TC, el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, el gobierno de Humala mande a los congresistas de Gana Perú a poner un proyecto de ley, a ejecutar eso, finalmente ganar, y al final entran en colisión el TC con el Poder Legislativo. Mi opinión, yo creo que la mayor preocupación para nosotros debería ser arriesgar nuestro crecimiento. O sea, tú te imaginas un impacto macroeconómico de esa magnitud, de 2% del producto. Eso significa una menor confianza de inversionistas, un arriesgar esta trayectoria de crecimiento que tenemos, y en última instancia arriesgar un tema, por ejemplo, que a mí personalmente me preocupa mucho, que es el tema de los recursos disponibles para la inversión social. ¿Pero qué quiere decir entonces? ¿Que no se supo persuadir, negociar bien con los miembros del Poder Judicial? Digamos, yo sé que han existido varias reuniones entre Castilla y el abogado, el señor Quiroga y los representantes de los jueces. ¿Qué significa esto? ¿Que no han sabido convencer de lo que usted está comentando? Yo imagino, Milagros, que, ¿no?, en última instancia va a primar el bien nacional. Estoy segura de que el Poder Judicial entiende esto, entiende que esta situación, este pedido de homologación, tiene una razón por la cual demoró tanto, 20 años en el camino. ¿Por qué? ¿No? Porque es uno que realmente arriesga una estabilidad macroeconómica, es uno que no tiene mucho sentido dentro de una estructura salarial global, ¿no? Entonces yo creo que finalmente va a primar el buen juicio y realmente el bienestar y el interés nacional. ¿Usted cree que al final los jueces van a tener su aumento, pero de manera progresiva y no como lo quieren, de un solo plumazo? Así es. Y yo creo que debe ser la expectativa realmente de la mayor parte de los peruanos, ¿no? Sobre todo aquellos que estamos apostando a que esta senda de crecimiento y optimista del Perú es el buen lugar donde estamos ahora, no se ve arriesgado. Bueno, muy bien. ¿Me permite ir a la primera pausa? Vamos a hablar mucho de los programas sociales, que es obviamente lo que le compete a usted como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pero también vamos a hablar de política. Ok. Perfecto. Bienvenida, entonces, le agradezco mucho por su tiempo. La ministra Mónica Rubio siempre está muy ocupada, en verdad todos los ministros, y yo les agradezco a ellos por abrir un tiempo en su agenda. Hay algunos que, claro, nos tienen vetados, ¿no? Cateriano no nos quiere ver ni en pintura, no importa, igual le seguimos invitando. El ministro Castilla, no sé, parece que también no nos quiere. Ya ha venido 2 veces a Canal N, al programa de Jaime Altaos, me parece maravilloso. Venga también aquí, ministro Castilla, algún día, hablemos de presupuesto, hablemos de sus intenciones. Él dice que solo quiere hablar de cosas técnicas y que aquí se habla de política. Y eso a mí no sé, me confunde un poco, porque un ministro, además de técnico, obviamente es político. Así que Mónica Rubio está dispuesta a hablar de todo, como debe ser, como tienen que ser los ministros, y con ella vamos a regresar. Es verdad, ¿no es cierto? Veremos. Veremos. Eso está bien también, porque siempre digo, no hay pregunta mal hecha, sino respuesta mal procesada. Ya regresamos. Bienvenidos a No Culpes a la Noche. Vamos a conversar de inmediato. Obviamente, el gran dolor de cabeza de la ministra Rubio es Caliwarma, ¿no? Pero antes, permítanme por favor decir que sentimos mucho, y desde aquí, desde este programa, le expresamos nuestra solidaridad, ¿no es cierto?, nuestro abrazo fraterno a Ricardo Morán. Ricardo Morán, ustedes saben que es un joven productor muy exitoso, además, él trabaja en otro canal, pero ha estado aquí en el programa, es el líder, ¿no es cierto?, de Yo Soy, ¿no?
y lamentablemente, el productor, perdón, y bueno, también jurado, lamentablemente hoy día su papá ha muerto en un accidente terrible en el kilómetro 132 de la Panamericana Sur, justamente en el trébol de Cerro Azul, y ha sido muy triste. Su papá estaba en una moto, era un hombre muy deportista y ha tenido un lamentable accidente de tránsito y ha fallecido. Desde aquí a Ricardo y a nombre de los que hacemos No Culpes a la Noche, lo sentimos mucho y sabemos que estos momentos son muy difíciles para cualquier persona, porque bueno, todas las muertes son dolorosas, pero la de los padres, madera, toco todo, debe ser, es un momento muy, muy penoso. Así que Ricardo, nuestro abrazo desde aquí. Bueno, ministra, Caliwarma. Caliwarma es no la piedra, la roca en su zapato. ¿Qué va a pasar con Caliwarma en el 2014? Las denuncias han sido severas en el 2013. De hecho, yo a veces hago algunos sondeos en Twitter y he preguntado pues cuál ha sido el programa o el principal error del gobierno en el 2000, y todos Caliwarma, Caliwarma, Caliwarma. ¿Cómo va a enfrentar usted el próximo año teniendo sobre su gestión dudas y críticas tan fuertes de líderes como, ya lo sabe, como Alan García, como la propia Keiko Fujimori, como la señora Pilar Noris, que en algún momento estuvo a cargo de Sembrando? ¿Qué va a pasar? Sabes que yo no diría la piedra en el zapato. Yo diría que es el gran reto, pero a la vez también el gran orgullo, ¿no? Yo creo que a veces el lunar, ¿no? Estas instancias de enfermedades transmitidas por alimentos que hemos tomado muy seriamente y que lamentamos muchísimo en todos los casos, no nos dejan ver realmente el acontecimiento, ¿no? Y el acontecimiento ha sido llegar pues a 2.6 millones de niños, Milagros. Ciertamente somos los primeros en reconocer, ¿no? Y hemos tomado medidas muy enérgicas y muy inmediatas, ¿no? En ese sentido, de que hay algo para ajustar y que tenemos que tomar, ¿no? Este proceso de revisión muy seriamente. Entonces, cuando sucedieron estos casos, tú sabes, tomamos medidas muy enérgicas, muy concretas inmediatamente, ¿no? Y anunciamos en ese momento que empezábamos un proceso de revisión, ¿no? En ese momento, ¿qué ha arrojado ese proceso de revisión? Ahí vamos, ¿no? Entonces, las medidas concretas inmediatas pasaron por migrar contra contratos de la modalidad de raciones a la modalidad de productos, decir que teníamos tolerancia cero realmente respecto de proveedores negligentes e irresponsables, aumentamos la supervisión. Más allá de eso, sin embargo, en estos meses, ¿no? nosotros tenemos un hito, ¿no? Y el hito es el siguiente: acaba el año escolar este diciembre, con este fin del año escolar acaban los contratos que tenemos vigentes con proveedores, tanto en la modalidad de raciones como en la modalidad de productos. Acaban todos estos procesos. ¿Y se renueva solo con los que no han tenido fallas? No renovamos, salimos a comprar. Y salimos a comprar con nuevas reglas, pero con un principio. Y el principio es ese: minimizar, ¿no? los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sí, bajo nuevas reglas. Entonces, nuevas reglas y te las listo de alguna manera. Entonces, la primera, por ejemplo, la modalidad de raciones solamente va a operar en aquellos lugares donde Caliwarma pueda garantizar una supervisión intensiva, y solamente vamos a trabajar con proveedores que cumplan cierto estándar de servicio en esta modalidad. Primera regla. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se va a poner en riesgo la atención en las zonas rurales? Porque ahí hay problemas, ¿no es cierto? No solo de abastecimiento, de falta de conocimiento, incluso algunos, se sabe por los informes periodísticos que algunos proveedores tampoco tenían una información suficiente para el manejo, ¿no es cierto?, de las raciones. ¿Qué va a suceder? El tema de ración es principalmente un tema de área urbana. Sobre todo en las áreas urbanas nosotros tenemos que las familias no tienen tiempo, ¿no? Van a trabajar y no tienen tiempo para ellos preparar alimentos. La modalidad de ración lo que es llega al niño la receta ya preparada. Es en esa modalidad donde nosotros encontramos la mayor cantidad de instancias de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, tomar esa medida en este momento, circunscribir esta modalidad de ración solamente aquellos lugares donde nosotros podamos garantizar la supervisión, yo creo que ya va a hacer mucho para reducir ese riesgo. Sin embargo, en áreas rurales donde tenemos la modalidad de productos también tenemos que trabajar, y ahí tenemos dos medidas inmediatas, y es, primero, fortalecer el modelo de cogestión. ¿Qué es este tema del modelo de cogestión de Caliwarma, que a veces creemos que no se entiende bien, y quiero aprovechar esta oportunidad para informar, ¿no? Este modelo de cogestión tiene que ver con, ¿no?, entender que Caliwarma descansa en un modelo de corresponsabilidad. Caliwarma
en este caso es un comprador, es de alguna manera un rector del servicio alimentario, pone las reglas, define recetas, define productos y supervisa. Pero supervisa de una manera macro, si se quiere. No puede llegar, mal podría llegar a todas las escuelas. En ese punto, en la escuela, lo que Jaliwarma tiene son comités de alimentación escolar. Un conjunto de padres, el director, maestros. Supervisados básicamente por los padres. Son los encargados de velar por la calidad del alimento antes que el niño, en ese punto, antes que el niño se ponga el alimento en la boquita. Entonces, el rol que ellos tienen es un rol importantísimo y es un rol de alguna manera similar al de otros programas de alimentación escolar en la región. Cuando usted me dice, o nos dice a todos los peruanos que básicamente va a seguir ejecutándose en las zonas donde ustedes garantizan, ¿de cuántas ciudades nos está hablando? ¿De cuánto territorio? Estamos en este momento mirando eso, pero imaginamos nosotros que principalmente van a ser ciudades principales o cabeceras de las capitales de los departamentos. Capitales de departamentos probablemente. ¿No? Pero déjame seguirte contando qué otras medidas tenemos al respecto. El tema de supervisión vamos a mejorarlo sustancialmente. Sabe que le van a seguir acusando que la cobertura va a seguir cayendo, ¿no?